¿Cómo fue tu recorrido hasta ingresar al CONICET? Bueno, yo primero, cuando terminé la secundaria, no sabía bien qué estudiar, hice un test vocacional muy bueno y me dio como, bueno, que me tenía que dedicar a algo de las ciencias sociales. Me anoté en relaciones de trabajo porque creía que quería trabajar en una empresa y después me pareció que no, que quería ser periodista, entonces me anoté en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y ahí empecé a cursar. Esta carrera tiene un poco de historia, un poco de sociología, un poco de antropología, un poco de medios. Y cuando cursé las materias más vinculadas a las ciencias sociales, me reinteresaron, fue hace mucho tiempo. Cursé una materia que es en la que hoy trabajo, que se llama Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva, y la profesora dijo, era el 2002, que ella tenía una beca en CONICET y que investigaba el vínculo entre mujeres nacidas a mitad del siglo XX con el cine. Qué interesante, alguien puede tener una beca, puede vivir de investigar. Entonces me puse en contacto con ella y me contó que sí, que bueno, que en ese momento, a principios de los 2000, hubo mucha inversión del Estado en tecnología y había más becas. Entonces yo me presenté una beca, en ese caso una beca siendo estudiante en la universidad, una beca para terminar mi carrera. Terminé mi carrera, hice mi licenciatura, después hice una maestría en comunicación y cultura. Y cuando estaba haciendo la maestría me presenté a una beca en CONICET, que ella era una beca para hacer un posgrado, ¿no? Un doctorado. Una primero hace una carrera de grado, después, bueno, puedes seguir estudiando. Todo lo que se hace después es posgrado. Yo hice una maestría primero, como decía, en comunicación y cultura, y ahí me gané mi primera beca de CONICET, que era una beca que duraba 3 años y que te permitía anotarte en el doctorado. Yo me anoté en un doctorado en ciencias sociales para estudiar el vínculo, para estudiar esto, las relaciones sociales, sobre todo vinculadas al género, ¿no? Me interesaba un poco estudiar la historia de las mujeres. Me gané mi primera beca, después me gané mi segunda beca y terminé mi doctorado en el año 2012, por ahí. Pero en ese momento yo era becaria. ¿Qué es tener una beca? Una beca es tener un sueldo por mes, que no es mucho, pero es un sueldo que en ese momento te permitía vivir. Estudiás, cursás materias, las rendís y escribís una tesis, ¿no? Pero eso dura un tiempo, las becas duran 5 años. Cuando terminó esa beca, me presenté a lo que se llama como un puesto de carrera de investigador científico, que es un puesto permanente, ¿no? Es tener un trabajo en blanco. Y logré entrar finalmente y desde el año 2014 soy científica del CONICET. Se presentan temas en función de los temas que investiga el grupo de investigación al que perteneces, de los temas que son prioritarios para el CONICET. Los temas vinculados a género fueron prioritarios durante muchos años porque desde su creación hasta hace más o menos 10, 20 años, los temas de género ocupaban un lugar menor, ¿sí? En función de las discusiones de la sociedad sobre estos temas, ingresó a CONICET con más peso. Pero bueno, en definitiva no es una elección individual, sino que es una elección que se hace en función de tus equipos de investigación, de la unidad académica en la que estás, de la universidad en la que estudias y de los temas que CONICET considera prioritarios para financiar. Contame un proyecto en el que estés trabajando ahora. Bueno, justo les bajé, recientemente publiqué un libro junto con una colega que se llama Melina Vázquez, que es se llama Sin padres y maridos sin Estado, feministas de las nuevas derechas, que es un libro que salió en el mes de agosto por una editorial de ciencias sociales que se llama Siglo XXI, que es el último trabajo que hice. En este trabajo yo hice eso que les comentaba antes, un trabajo de tipo etnográfico. Por un lado hice casi 50 entrevistas a mujeres de diferentes edades, que son feministas y que a la vez militan o participan de espacios cercanos a Javier Milei o Patricia Bullrich, ¿no? Que están en el espectro ideológico más a la derecha, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿es posible que las mujeres o que incluso feministas voten a un presidente que se muestra como antifeminista o que discute toda la agenda de género? Sí, es posible, eso sucede y a mí me interesaba comprender su punto de vista. Entonces hicimos entrevistas y también hicimos trabajo etnográfico, significa que participamos de sus encuentros presenciales, virtuales, con mujeres de otros países, de América Latina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Leímos los libros que leían, miramos sus bibliotecas y un poco estudiamos qué significa el activismo o la militancia para estas mujeres, qué significa el feminismo y qué significa el liberalismo, ¿no? Todas estas discusiones sobre dinero que escuchamos en estos años, ¿no? Sobre educación financiera, sobre independencia económica, bueno, ellas también las tienen y las interpretan a su forma y a partir de ahí escribimos este libro que, bueno, como les decía, es mi último trabajo. ¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?
Bueno, yo me dedico a las ciencias sociales, investigo en CONICET sobre ciencias sociales y siempre me interesó poder estudiar cuáles son las relaciones que se dan en una sociedad, de qué modo se vinculan sobre todo en relación a cuestiones de género, cómo se relacionan varones y mujeres, qué lugares ocupan los varones y las mujeres en la sociedad, porque a las mujeres nos cuesta más llegar a lugares de poder, porque a las mujeres vivimos algunas situaciones en la calle que no viven los varones. Bueno, de chica siempre tuve como ese interés, ¿no? Yo tengo un hermano varón más chico que yo veía que tenía otros permisos, que podía hacer otras cosas diferentes que yo decía, pero ¿por qué? Si en realidad somos iguales. Y notaba que no éramos tan iguales. Entonces, eso me generaba inquietudes y me interesó después estudiarlo y también me interesaba el periodismo. Entonces me dediqué ahí a las ciencias sociales y luego me di cuenta que uno podía ser científica en ciencias sociales y bueno, entonces tuve un interés por desarrollarme en esa línea. ¿Cuáles son los principales desafíos de tu área? Bueno, los grandes desafíos que tiene la ciencia en la Argentina es que son políticas que requieren un financiamiento del Estado, porque somos empleados del Estado y no siempre el Estado en la Argentina está del mismo modo. Hay veces que está más achicado y hay veces que está más expandido. En este momento el Estado está achicado. Nosotros tenemos, como cobramos lo mismo desde diciembre de 2023, quienes somos investigadores, quienes somos docentes, porque no hay presupuesto para ciencia y tecnología ni para universidad y eso hace que el trabajo sea de menor calidad, porque tenés que trabajar de otras cosas para poder llegar a fin de mes. Entonces, el mayor desafío es cómo sostener una carrera científica a lo largo del tiempo, de las décadas, siendo que el financiamiento para ciencia y universidad es muy fluctuante, ¿no? Es muy variante. No sé, tal vez ustedes vieron que ayer hubo una marcha por el presupuesto universitario, porque bueno, hay poco presupuesto destinado. Entonces, el mayor desafío hoy para que nos dedicamos a la ciencia es poder vivir de esto, ¿no? Que es lo que nos gusta y lo que creemos que puede aportar al país, pero no siempre se puede hacer y se puede sostener porque los gobiernos cambian y las prioridades también, y en este momento no es prioridad la ciencia, la tecnología y tampoco la universidad, así que yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos quienes hacemos ciencia en Argentina, ¿no? En otros países es distinto porque hay otra estabilidad. ¿Qué es lo que más disfrutás de tu trabajo de investigación? A mí me gusta mucho hacer lo que se dice trabajo de campo. ¿Ustedes saben qué es hacer trabajo de campo? No. Cuando uno hace una investigación en ciencias sociales tiene diferentes métodos, ¿no? Puede hacer encuestas, tipo esas encuestas que te hacen por teléfono o que tal vez ustedes ven en redes que te hacen una pregunta y tenés que ir respondiendo. Eso es un método que te permite llegar a muchas personas porque es un trabajo cuantitativo se llama. Tenés muchas respuestas de preguntas cortitas. Después hay otro método que es la entrevista, como lo que ustedes están haciendo, bueno, entrevistar a muchas personas para preguntar por un fenómeno y comprender el punto de vista del otro. Y otro es una etnografía, que es un método que lo que te hace es participar de experiencias de otras personas de cerca. Por ejemplo, uno puede hacer una etnografía en un club de fútbol, puede hacer una etnografía en una escuela secundaria, puede hacer una etnografía en un partido político, puede hacer una etnografía con actrices, ¿no? Es participar un poco de ese mundo, el método es observación participante, ves de qué hablan, qué cosas les interesan, en dónde se reúnen y vas tomando nota en una especie de registro de campo, se llama. Y con eso, a partir de esos materiales, luego interpretás esos datos de alguna manera. Bueno, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es hacer trabajo de campo. Me gusta hacer entrevistas y me gusta hacer etnografía, ¿no? Sumarme a grupos de personas que están discutiendo, pensando algo y tratar de entender su punto de vista. Eso es lo que más disfruto y además la carrera de investigador científico requiere también que vos seas docente. Si vos sos investigador del CONICET, también tenés que dar clases. Y yo amo dar clases, soy docente de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desde el año 2003 y me encanta dar clases, me gusta explicarle a mis estudiantes los temas que tenemos para ver, me gusta que haya preguntas, que haya inquietudes, que haya debates, que me discutan. Es lo que más me gusta de mi trabajo. ¿Qué impacto tienen tus investigaciones en la vida cotidiana de las personas? Bueno, me parece muy importante esa pregunta, porque la verdad es que si el Estado financia las investigaciones, tienen que entenderse para qué sirven, ¿no? ¿Para qué sirven?
por ejemplo, estudiar el lugar que tienen las mujeres en la sociedad, por qué les cuesta más llegar a lugares de poder, por qué viven situaciones de acoso en la calle, por qué se hacen cargo de las tareas generalmente de cuidados en la familia. Seguramente cuando ustedes eran chiquitas las cuidó alguna mujer, una madre, una tía, una prima, una abuela. A sus abuelos, a sus tíos, los va a cuidar alguna mujer cuando sean más grandes, y eso implica una desigualdad, ¿no? Porque las mujeres tenemos en nuestra vida mucha más tarea de cuidados que las que tienen los varones. Y eso, para poder cambiarlo, hay que estudiarlo, hay que estudiar la realidad en la que vivimos para poder transformarla. Por ejemplo, hay personas que estudian el vínculo, por ejemplo, de las personas con la contaminación, ¿no? ¿Por qué se tiran residuos en el mar? ¿Por qué se contamina? ¿Por qué hay plásticos? ¿Por qué el aire está contaminado? Eso tiene que ver con consecuencias de acciones de los hombres y de las mujeres. Entonces, para poder cambiar eso, para que el mundo dure más tiempo, para que la contaminación se disminuya, hay que entender esas acciones, esas conductas, ¿no? Lo mismo en el caso de la violencia en el fútbol, por ejemplo. Ustedes seguramente alguna vez han escuchado de que murió un hincha y que lo golpearon, le pegaron. Bueno, ¿eso por qué sucede? ¿De qué modo se vinculan los varones que participan de las hinchadas con la violencia, ¿no? ¿Qué lugar tiene la violencia en esa sociabilidad? Lo mismo con los accidentes de tránsito, porque los accidentes de tránsito son protagonizados sobre todo por varones y menos por mujeres y a determinadas edades. ¿Qué vínculo hay entre los varones y el modo de conducir, ¿no? Mis preguntas siempre tienen que ver con la pregunta por el género, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres, qué hacen los varones en la sociedad en la que vivimos? Seguramente ustedes, no sé, ¿ya salen solas por la calle, van y vienen solas a la escuela? A veces. A veces. Tal vez sus compañeros varones sí se mueven más solos, ¿puede ser? Sí. Bueno, eso no es casual, no es que sucede porque sí, porque a todas las mujeres casualmente nos pasa lo mismo. Seguro a todas cuando llegan le dicen a alguien, llegué, incluso cuando sean más grandes, a mi edad, yo tengo 45 años, cuando salgo con mis amigas, todas cuando llegamos avisamos, llegué. ¿Eso por qué es? No es natural. Eso tiene que ver con que las mujeres tenemos más riesgos en la calle. Todas las personas tenemos riesgos de que nos pise un colectivo, de que nos roben el celular, de que algún loco nos haga algo. Eso sin duda. Pero las mujeres tenemos un plus de riesgo, ¿no? Que son a los que seguramente sus familias tienen miedo cuando ustedes salen a la calle. Por eso salen menos que lo que salen los varones. Bueno, todas esas cosas se explican desde las ciencias sociales. Las conductas no son naturales, no fueron siempre así. De hecho, la vida de las mujeres no fue siempre así. Hasta hace muy pocas décadas, nosotras no teníamos, se llamaba patria potestad sobre nuestros hijos. Toda la vida de nuestros hijos dependía de lo que decía el padre. Las mujeres no teníamos cuenta bancaria, no podíamos heredar. No, todas esas cuestiones fueron cambiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se estudiaron y se dieron cuenta que eran modificables, que no eran naturales, que la naturaleza no nos había dividido entre personas que tenían más riesgo y menos riesgo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las investigaciones que yo hago y no solo yo, que hacen las ciencias sociales? Es para explicar la sociedad en la que vivimos y poder transformarla para